Quisiéramos en este momento, tanto el secretario ejecutivo de la UEB como un servidor, narraros brevemente un poco de nuestra historia. Muchos ya la conocéis, pero otros no. Y al menos de forma muy sintética, contaros cómo es que llegamos hasta aquí. Adelante. Pues voy a cometer el atrevimiento de resumir 100 años en 2 minutos. Más que atrevimiento, es una fechoría. Pero lo voy a hacer por ahora al tiempo porque tenemos cosas aún más importantes que hacer. La Unión Evangélica Bautista de España técnicamente arranca y se inicia en el 1922 y por eso en este año celebramos su centenario. Así que desde el año 1922, en estas fechas precisamente de un año especial, de un año precisamente de una etapa convulsa de nuestra historia, de nuestro país, de una etapa en que vivíamos república, dictadura, volvemos a la república y luego veníamos a una guerra y luego una posguerra, con lo cual, como podéis imaginar, los más jóvenes eran momentos muy convulsos. En ese tiempo arranca o se planta estatutariamente la Unión Evangélica Bautista de España, que luego familiarmente llamamos, así como en casa, la UEB, pero técnicamente tenía un nombre, como veis, mucho más amplio. Pero de hecho, siendo honestos con la historia, la UEB como tal técnicamente arranca en el año 1922, pero hay una historia antes de ella que tiene por lo menos 50 años de historia que no podemos olvidar. Bueno, no podemos ni debemos olvidar, porque hacia el año 1870 es cuando llegan los primeros misioneros a lo que llamamos este territorio, a esta tierra de España. Y llegan inicialmente un primer misionero de Estados Unidos, William Knapp, que instala o que inicia su trabajo aquí en Madrid y de su trabajo aún hoy existe y se puede ver la primera iglesia bautista de Madrid en la calle Lacy, pero detrás de él, inmediatamente detrás de él, llegan una cohorte de misioneros, para los que no lo sepáis, de Suecia, eso muy pocos lo saben, y que no se hicieron los suecos, sino que dejaron todo lo que era la comodidad del norte de Europa para venir a evangelizar en este país con cierta cerrazón y con cierta dificultad y con bastantes limitaciones en cuanto a la libertad religiosa, vinieron a predicar el Evangelio a España, entrando por la frontera francesa con Cataluña, entrando por Figueras, y empezaron a descender varios de ellos, Eric Lund, Haglund y otros misioneros más, descendieron por la costa mediterránea hasta llegar hasta Murcia. De manera que hoy, a consecuencia de esa labor misionera sueca, de hecho, donde más tenemos presencia de nuestra denominación bautista es precisamente aún hoy en la costa mediterránea, es decir, desde Cataluña hasta la costa de Murcia. Evidentemente, luego la expansión y el territorio de la iglesia se fueron desarrollando en todo el lugar y en todo el territorio. Pero quiero recalcar que hacia los años 1870 hasta el año 1922 pasan 50 años, que son los años de la preparación, es decir, hay 50 años de presencia misionera potente, como digo, la mayoría de ella procediente del norte de Europa, de Suecia, con lo cual cuando a veces se nos ha ubicado con una presencia misionera extranjera del otro lado del Atlántico, es correcta, también lo es, pero en su origen, nuestro origen es europeo. Nuestro origen es del norte de Europa. Luego se complementa con una labor inmensa y amplísima que durará hasta el año 2000 y que proceden de ayuda, de presencia misionera de hermanos de Estados Unidos básicamente. Así que tenemos un peso misionero desde Suecia a Estados Unidos y luego se añadirán por el camino misioneros de Brasil, de Argentina y de otros países que con los últimos años se ha ido diversificando. La obra bautista empieza en el año, por tanto, técnicamente en 1922 en el papel, aunque como digo, con 50 años de testimonio previo. Y esos primeros misioneros, con esos primeros pastores que van formando, juntos deciden en el año 1922 poner hilo a la aguja y organizar técnicamente lo que es la Unión Evangélica Bautista de España. Y desde ese momento hasta hoy, sus pretensiones, que son las mismas que tenemos hoy, 100 años después, fueron básicamente dos, aunque podríamos enumerar varias. Una de ellas era la plantación de iglesias o la implantación de iglesias en un territorio español donde había muy poco testimonio evangélico, ya no digo bautista, sino evangélico protestante en general. Eran los inicios de la obra protestante en general para todas las denominaciones españolas.
Y el objetivo primario era plantar iglesias, comenzar obra, expandirse y desarrollar el testimonio bautista donde no lo había, que era en la gran mayor parte del territorio. Y el otro objetivo, la otra pata de la mesa, era formar hombres y mujeres para gestionar, para servir en esas iglesias. Por tanto, en el año 1922 se funda la UEB, pero esto es importante saberlo, en el mismísimo año, de hecho, pocos meses después, se inicia el proyecto, se pone en el papel el deseo inmediato de tener un lugar donde formar teológicamente, bíblicamente, a hombres y mujeres que servirán en esas iglesias que estamos soñando que van a empezar en el 1922. Así que el sueño es: plantaremos iglesias, formaremos hombres para que sirvan en ellas. Ese objetivo se desarrolla o se implementa inmediatamente en lo que se denominaría el Seminario Teológico Bautista Español, que comenzó en Barcelona, no comenzó en Madrid, pero que siguió en Madrid. Y esta historia la tiene que contar el rector. Gracias, Daniel. Porque esa perspectiva es necesaria para entender lo que también viene ahora. Porque efectivamente, el día 1 de noviembre de 1922, el entonces Instituto Teológico Bautista Español comenzó su andadura en la calle Rabasa, número 17 de Barcelona. El alcalde no fue aquí en Alcobendas, fue en Barcelona. Así que ese primer curso comenzó con 7 estudiantes. Bien, esta andadura que empezó con tanta esperanza e ilusión, pues se vio un tanto truncada en 1929 porque el Instituto Teológico tuvo que cerrar sus puertas debido a su dependencia económica de iglesias en los Estados Unidos, un país que en esos años estaba sumido ya en una grave crisis económica que desembocó en la Gran Depresión. Así que hubo que cerrar la sede de la calle Rabasa, pero continuaron los estudios teológicos por correspondencia. Es decir, que no hubo una ruptura total en la educación. Bien, cuando ya se pretendía reabrir el seminario, pues estalló la guerra civil y con ella la posguerra, lo cual dificultó notablemente el reinicio de la actividad académica, que hubo que posponerla hasta el otoño de 1948, cuando se reabre ya no el instituto, sino el Seminario Teológico Bautista Español. Y lo hace en la calle Casanova de Barcelona, con 6 estudiantes. Bien, pues en 1949 se da un paso más y se alquila un pequeño edificio en Valdoreix como sede del seminario, que serviría tanto como centro de estudios y vivienda de estudiantes. En 1950 el seminario se traslada a la calle Camp 65, donde se había adquirido una propiedad que daba a 2 calles, a la calle Camp y a la ciudad de Balaguer. En el 57 el seminario es ampliado y modernizado y tiene un futuro por delante muy prometedor. Pero en 1971 se decide el traslado del seminario a Madrid, a tiempo para comenzar el curso académico 1971-1972. Y como ese traslado se hizo sin que todavía existiese una sede física, no existía lo que estamos viendo ahora, las clases se impartieron el primer año en las dependencias de la iglesia de habla inglesa Emmanuel Baptist Church, en la calle Hernández de Tejada, número 4, y posteriormente en la calle Aristóteles, número 10, donde se alquilaron 2 viviendas para que sirviesen de seminario y residencia. Mientras esto ocurría, se adquirió un terreno edificable de casi 8.000 metros cuadrados en una ciudad al norte de Madrid, Alcobendas, en el kilómetro 1800 de la antigua carretera Alcobendas-El Goloso, actualmente la calle Marqués de la Valdavia, número 134. Señor alcalde, el cambio de la velocidad es enorme, ¿verdad? Son inteligentes ya los tipos. Son protestantes. En diciembre de 1974 comenzaron las obras de construcción de estas instalaciones, que de acuerdo al proyecto arquitectónico original comprenderían 2 edificios paralelos unidos entre sí por un tercer edificio. ¿Y dónde están? Bueno, la creciente inflación de la economía española en esa época, desde la crisis del petróleo de 1973, hicieron inviable el plan original, que quedó reducido a un solo edificio, que es el que nos alberga. En diciembre de 1976
Se inauguraron las nuevas instalaciones del seminario en Alcobendas y el 1 de junio de 1978 José Borrás Cerveró, el sacerdote católico convertido a la fe evangélica, es nombrado director del Seminario Teológico, convirtiéndose en el primer español que accedía a dicha posición en la historia de esta institución. Desde ese año, los sucesivos directores del seminario, tanto Luis Playa Badía como un servidor, hemos sido autóctonos, españoles, ¿no? Y la plantilla docente del seminario y de la facultad, históricamente constituida por profesores extranjeros, han ido ganando presencia profesores y profesoras autóctonos. Un dato relevante: en 1980 se gradúa la primera mujer en el seminario, Rosa María Madrigal Cerezo, porque es verdad que en sus orígenes el seminario no admitía a mujeres. Esta mujer fue admitida en 1977, la primera, que fue seguida en 1982 por María Amparo Montagut Pérez, ambas mujeres solteras, y en 1989 pues se graduó la primera mujer casada, que se da la circunstancia de ser mi esposa, Ana Isabel Blanco Ramírez, ella muy suya en sus convicciones, se graduó. En 1997 el seminario pasó a denominarse Seminario Teológico Hueve. En el 2005 se estableció el programa de licenciatura en Teología y el 11 de noviembre de 2011 el Consejo de Ministros del Estado español procedió al reconocimiento de los efectos civiles de los títulos de 5 seminarios protestantes de teología con una larga y acreditada trayectoria en la formación de ministros de culto de confesión evangélica: el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, con sede en Castelldefels, Barcelona; el Seminario de las Asambleas de Dios de España, en La Carlota, Córdoba; el Seminario Evangélico Unido de Teología de Madrid; el Seminario Adventista de España en Sagunto, Valencia; y el Seminario Teológico de la Unión Evangélica Bautista de España en Alcobendas. Era esta una antigua reivindicación de los protestantes españoles, incluida en 1992 en los acuerdos de cooperación del Estado español con las confesiones de notorio arraigo asentadas en el país, o séase musulmanes, protestantes y judíos. Posteriormente desarrollada en la disposición adicional 10ª de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de universidades. El reconocimiento llegó después de 10 años de intensas negociaciones entre la Administración y la adaptación a los criterios de la Declaración de Bolonia, que regula los estudios de rango universitario en el espacio común europeo, requisito previo para la obtención de la acreditación civil. Así pues, en 2011, el Seminario Teológico Hueve se constituye en Facultad de Teología, al igual que los demás seminarios mencionados, quedando inscrita en el registro de universidades, centros y títulos del Ministerio de Educación como Facultad Protestante de Teología Hueve. Y el Real Decreto 1633/2011 de 14 de noviembre reconoce la equivalencia de efectos civiles de los títulos de grado y máster en teología ofertados por la Facultad de Teología Hueve, al igual que los otros seminarios en facultades ya mencionados. Pues hasta aquí nuestra breve historia. Muchas gracias por escuchar.